de ti, buscando tu rostro, Señor, anhelando, papá, que seas tú, Señor, siempre quien les lleve a victoria, quien les lleve a bendición. Y aún en medio de esa bendición, que podamos, Señor, ser paz para ti también sería una gran alegría para nosotros, porque solo tenemos una vida, Señor, y se la podemos ofrecer a ti. Más que agradecidos, más que llenos de bendición, Señor, podríamos estar. Gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de estar aquí, por las personitas, Señor, que han ido llegando, por tu amor por ellas, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por manifestarte con tanto amor en medio de nuestras vidas, en todo cuanto hacemos, en todo cuanto emprendemos, papá. Enséñanos, Señor, a vivir una vida delante de ti, con plenitud, llena de tranquilidad, sin afanes, llena de gozo, papá, porque eso es lo que nos das tú, lo que nos brindes tú, Señor. Gozo, el gozo, Señor, que es eterno y permanece. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, papá Dios, aún por cada uno de esos testimonios, Señor, por cada uno de esos milagros, Señor, que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, papá. Gracias, Padre. Hoy nos quedamos delante de ti, Señor, y damos gracias, Señor, por el tiempo de alabanza, bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el principio de la transformación positiva. Los señores con los que hemos tenido ya pastorales saben medianamente de qué les estamos hablando, pero para algunos seguramente será un concepto profundamente nuevo. ¿Qué es el principio de la transformación positiva? Este es un principio que nos enseña que de la mayor crisis de tu vida puede llegar a surgir la mayor bendición de tu vida. De tu mayor crisis, de tu momento más difícil, de aquella mayor dificultad, de aquella adversidad que te ahoga, que puede limitar todos aquellos elementos que constituyen tus sueños, Dios puede crear tu mayor bendición. Y ese principio de la transformación positiva está enmarcado en algo que se relaciona con la gracia de Dios. ¿A quiénes les gusta aquí el arte? Yo sé que a José, por ejemplo, le encanta el arte. ¿A quién más les gusta el arte? Que se considere un gran apasionado por el arte. Oriana también. A mí. A Cami también le gusta el arte. ¿No veo a Cami? No vemos a Cami. No, yo no hablo. Si no los veo, no sigo. No, ¿qué tal? Hoy fue contra mí. No, Sí, y tenaz. Keren también, Keren, Caro. Cami, siempre. José, listo, te la tengo contada. Eso. Keren, te queremos, Keren. Ábrate para Keren. Ahora sí, Keren. Eso, muy bien. Bueno, yo sé que a muchos les gusta el arte. El miércoles quienes nos acompañaron estuvimos hablando de historia, hablamos por allá de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar un poquito del arte. Caro, ¿por qué el Museo del Louvre es tan importante? Tú que viviste en Francia, cuéntanos. Tiene la Mona Lisa dentro. Sí, muy bien, tiene la Mona Lisa dentro. Y muchas obras más, ¿no? Sí, es súper grande, es muy, muy grande. Ajá, excelente. Es Bueno, un museo, puedes durar un día entero viendo todas las obras de arte que hay y no claro, terminas. y no alcanza el tiempo, es increíble. Es muy lindo. Pues hay una leyenda urbana en Francia que se llama El Guía del Museo del Louvre, cual leyenda urbana que corre como un mito de la antigüedad. Cuenta la historia que existía un guía en el museo, como nos contaba Caro. En el museo están obras como la Mona Lisa, entre muchas otras obras de las más importantes del mundo. Y existía un guía que trabajaba en el museo. El guía fue contratado un primer día y empezó a ver que todas las personas hacían fila desde muy temprano y empezaban a prepararse para entrar al museo. Y el guía iba contando cada una de las historias de cada pieza de arte y las personas lo iban siguiendo. Y fueron pasando los años y entre más visitantes llegaban al Museo del Louvre en París, pues más personas venían a los tours del guía, hasta se encuentra la historia que el guía empezó a perder su cordura, es la leyenda urbana, y empezó a volverse loco de manera gradual hasta llegar a un punto de pensar que la gente venía a verlo a él
y no a las obras. Entonces el guía en su demencia decía, miren, todas las personas que vienen a verme a mí y yo soy profundamente importante. ¿Qué tiene eso que ver con nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el reflejo de lo que nosotros hacemos es parte de nuestro propio talento y no es parte de la gracia que Dios refleja en nosotros? Hay un antiguo refrán en la cultura judía que dice que el sol y la luna representan a Dios y al hombre, y que la luna no tiene brillo en sí misma, sino solo por el brillo que le da el sol. Así es nuestra vida, nosotros no tenemos brillo en nosotros mismos, en nuestra inteligencia, en nuestro talento, en nuestro conocimiento, en nuestros contactos. Nosotros somos solamente el reflejo de algo que alumbra, que es la gracia de Dios. Bueno, esta es la foto del Museo del Louvre. Y entonces el guía fue pasando los años, esta es la vista ya moderna el día de hoy, año 2020, aunque es un museo profundamente antiguo. Y al pasar los años el guía empezó a concebir, como les decía, que todas las personas llegaban a verlo a él. Y ya les voy a contar cómo termina aquella leyenda urbana. Y fue en la ciudad de París, para entrar un poquito en lo que vamos a ver de arte, que aquel niño brillante de la música compuso su famosa sinfonía número 31, llamada precisamente la Sinfonía de París. ¿Quién me cuenta quién es ese niño que está allá tocando el piano y que todos lo están viendo? Beethoven, Casi. Beethoven. Ese es Mozart. Mozart, Wolfgang Mozart, Mozart, casi. señor, quien fuera precisamente el discípulo de Johann Sebastian Bach y el maestro de Beethoven. Pues la historia de Mozart tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy sobre el principio de la transformación positiva, porque este niño es conocido como el prodigio de Austria. Cuenta la historia que su primera composición la hizo a la edad de 4 años. Era un prodigio, naturalmente, por eso le decían el prodigio de Austria. Y a la edad de 5 años, Mozart ya recorría el mundo y los grandes monarcas, los reyes de Europa, todos se deleitaban con este niño de 5 años que tocaba el piano. Mozart nació el 27 de enero de 1756 y se convirtió en un ícono de la música. Pero esta imagen que todos vemos aquí, pues es de alguna manera la iconización de su reflejo, de su talento. Pero su vida era muy diferente a lo que pintaban aquí los cuadros. Él no era una persona naturalmente de la monarquía. De hecho, era una persona profundamente inmerso en la pobreza. Cuenta la historia que Mozart tuvo otros 6 hermanos, o sea, eran 7 en total. De los 7 hermanos, 5 murieron de hambre por inanición y por falta de vacunas. O sea, Mozart era miembro de una familia muy pobre en Austria, muy diferente a lo que los cuadros de historia pintan, y adicionalmente sus padres terminaron en la calle porque su casa fue rematada porque no podía ni siquiera pagar el precio de su casa. Pues esa era la historia de Mozart. Al pasar los años él tenía que ir de diferentes lugares, literalmente, o sea, imagínense lo difícil que es para alguien al día de hoy, año 2020, con el desarrollo capitalista, vivir del arte. Pues, ¿cómo creen ustedes que sería para otras personas vivir del arte en ese entonces? Era naturalmente una odisea. Entonces, algo que explica el por qué Mozart se hizo tan famoso es que él tenía que ir de un lugar a otro buscando moneditas para sobrevivir. No es el ícono así elegante que todos mostrarían al día de hoy en los libros de historia. ¿Qué tiene eso que ver con nuestro crecimiento espiritual y con el principio de la transformación positiva, que, como les decía, es todo aquello que constituye nuestra mayor crisis, nuestro mayor problema? Dios lo convierte en nuestra mayor bendición. Y les voy a contar también la historia de la Biblia, lo vamos a leer todos a continuación. Un hombre que se encontraba en su peor crisis, pero de su peor crisis precisamente Jesús logró su mayor bendición. Entonces vamos a leer capítulo 5, Marcos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 6 para empezar. Marcos capítulo 5, versículo 6 para empezar. ¿Leo? Listo, dale, Santi. Dale, pues. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr, poniéndose de rodillas delante de él,
Marcos 5, 6. Sí, solo ese, cortico. ¿Qué está pasando aquí, Sebas? Cuéntanos. Perdón, no lo escuché otra vez. ¿Lo puedes repetir, Santi? Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él. A ver, Sebas, cuéntanos qué está pasando aquí. ¿Tú qué interpretas en la historia? No, pues recién vio a Jesús, se asombró Ajá. y salió a correr. O sea, también, no sé si ese es el pedazo en donde lo ciega. No, pero es más o menos una historia parecida a la de Pablo, ¿sí? Pues es la historia del endemoniado Garadeno. Cuenta la historia que Jesús iba visitando diferentes lugares del pueblo de Israel y de repente vio a un hombre que estaba endemoniado. Cuenta la historia que ese hombre endemoniado se encontraba en su peor crisis porque naturalmente lo que cuenta la Biblia es que dormía en los cementerios. Imagínense el estado en el que se encontraba este hombre. Dejó su casa, se iba a dormir a los cementerios, se empezaba a quemar por las noches y se quemaba vivo y lo amarraban, le rompía las cadenas y esa era la historia del hombre Garadeno que se encontró con Jesús. Entonces, por supuesto, el señor Garadeno endemoniado estaba en su peor momento, pero tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué es lo que decía aquí Santiago al respecto cuando nos leía? Que apenas lo vio desde muy lejos, el hombre endemoniado corrió a Jesús. ¿Y qué hizo? ¿Solo corrió y se quedó ahí parado viéndolo? ¿O qué dice el Se texto? arrodilló ante él. Ajá, se arrodilló ante él. Entonces, si nosotros queremos que Dios convierta nuestra peor crisis en nuestra mayor bendición, pues naturalmente lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos ante Dios. Y cuando hablamos de arrodillarnos ante Dios, eso es un concepto muy profundo. No solamente implica el hecho de doblar nuestras rodillitas y estar orando de rodillas, sino es un tema que trasciende a un nivel espiritual. ¿Por qué fue tan importante que este endemoniado se arrodillara ante Dios? Fíjense lo curioso de la historia. ¿Creía el endemoniado en Jesús? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que el tipo lleno de demonios sabía quién era Jesús? A ver, ¿qué dice Caro? ¿Será que el tipo endemoniado sabía quién era Jesús? ¿Tú qué opinas? Probablemente al ser la contraparte, pues al ser el demonio quien lo dirige, ¿Mm? pues era por esa razón que se dirigía a él, ¿no? O sea, de pronto para atacarlo. No sé, no sé si estoy la Sí, verdad es que no es. es una buena hipótesis, podría ser que él haya venido corriendo a atacar a Jesús, pero fíjate lo interesante que le dice el hombre a Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí? Y el mundo tradicionalmente nos ha enseñado que es que por un lado está Dios, por el otro lado está el demonio, Satanás, etcétera, y pues naturalmente pues son eh, entidades independientes, pero lo que nos enseña, por ejemplo, el libro de Isaías es que él era precisamente un ángel de Dios, también llamado Luzbel. Ahora, la crisis del ser humano no está en dejar de creer en Dios, porque fíjense que el tipo endemoniado creía en Jesús. O sea, la diferencia entre nosotros y una persona endemoniada no necesariamente implica que nosotros sí creamos en Dios y el endemoniado no, porque el endemoniado precisamente creía en Dios. La diferencia es que no le obedecía. Y para hacer el tema un poquito más complejo, vamos a entender que terminó finalmente obedeciéndole. Entonces, la obediencia a Dios es una línea que nos separa entre nosotros y una persona que puede estar tan mal como un endemoniado. El obedecerle a Dios implica rendir muchas cosas, que era algo que veíamos ahorita en la actividad de integración. Hay cosas en tu vida y en mi vida, porque yo soy el primero en aprender con este tema, que hasta que tú no se lo arrodilles a Dios, hasta que no se lo entregues a Dios, pues vamos a vivir en una crisis toda la vida y esa crisis no podrá pasar por lo que denominamos el principio de la transformación positiva. Te voy a mostrar aquí la imagen a continuación para que la veas. Pues este niño, que era el prodigio de Austria, a los 5 años, recorriendo el mundo, tocando sus principales notas,
al pasar los años terminó haciéndose más y más y más pobre. Y dato curioso, después de tocar ante muchos reyes, todos pensaríamos o entenderíamos que iba a crecer en su capacidad financiera, pero algo que cuentan los historiadores del artista es que era profundamente malo para administrar el dinero. Entonces, entre más dinero ganaba, más dinero gastaba. Y el ciclo de su vida se repitió. Como yo les conté, él tuvo 6 hermanos, de los cuales 5 mueren. Él también tuvo 6 hijos, de los cuales 4 mueren por pobreza, por falta de vacunas, por inanición alimentaria. Porque hay cosas en nuestra vida que se repiten, porque hay problemas que los tenían nuestros padres, nuestros abuelos, y nuestra generación los sigue viviendo. Y puede ser no necesariamente una persona endemoniada, así tipo espiritual o cinematográfico, pero pueden ser cosas que en nuestra vida están del pasado. Por ejemplo, la adicción a las drogas legales y no legales, drogas legales como el alcohol, el cigarrillo, y drogas no legales como la heroína, la cocaína, entre otros, por ejemplo. Pero pueden haber otras cosas que en nuestra vida siguen estando ahí, que no se las hemos rendido a Dios, que no nos hemos arrodillado, como la depresión. La depresión puede matar más que la heroína, como el orgullo. El orgullo puede alejarte muchísimo más que si estuvieras endemoniado, como la amargura de corazón. Cada uno de nosotros, sin importar nuestro nivel de crecimiento espiritual, tenemos al día de hoy, 20 de junio del año 2020, cosas que no hemos logrado entregarle a Dios. Y hasta que nosotros no le arrodillemos esa área a Dios, pues van a seguir repitiéndose como ciclos, generación tras generación. Porque es que es inexplicable que un hombre que le cantaba en unas filarmónicas majestuosas a los reyes de Europa, que iba de país en país, terminara dejando morir de hambre a sus hijos. Algo tenía que estar mal detrás de todo su talento, que por supuesto es innegable. Ahora, vamos a ver que los problemas que nosotros tenemos, que deben ser parte del principio de la transformación positiva, no solamente son uno, sino son problemas multidimensionales, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a leer en el mismo Marcos 5, pero vamos a leer el versículo 9. A ver. ¿Quién lo quiere leer? Marcos 5, capítulo 9. ¿Lo tienes por ahí, Oriana? Marcos capítulo 5, versículo 9. Creo que se te fue la señal. No te escuchamos, Oriana. ¿Aló? Ahora sí ya. Ahora sí. ¿Me repites el versículo y el capítulo? Marcos capítulo 5, versículo 9. Capítulo. Perdón. Aquí está. Ya se los leo. Dale. Marcos 5. Solo el 9. Sí, señor. Hasta el 9. Solo el 9, ¿sí? Ok. ¿Me corrige si no es el que estoy leyendo, por favor? Dale. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Muy bien, Oriana, muchas gracias. Pues bueno, este capítulo de Marcos 5 es precisamente parte del devocional de hoy. Yo sé que ustedes todos lo hicieron muy juiciosos. Es simplemente un recorder, y sí o no, sobre todo nuestros amiguitos del CF1. Yo sé que estamos juiciosos con el tema. Entonces Marcos 5, lo que estamos leyendo a continuación, tiene 3 cosas que son muy importantes. La primera es que el tipo llega corriendo a Jesús, se arrodilla ante Jesús y acto seguido, la respuesta de Jesús no fue cogerlo a golpes, que sería algo
que podría ser parte de nuestra lógica humana. O la respuesta del tipo no fue ir a regañar a los demonios. Jesús lo que hizo no fue de alguna manera maldecir a los demonios y empezar así cual chamán indígena con hierbas a sacar a los demonios girando alrededor de él y saltando. Fíjate la respuesta de Jesús, que el contexto religioso de alguna manera lo ha cambiado, y las películas, cuando en las películas sale alguien endemoniado, pues casi que es un problema y es una persona totalmente inestable, la gente se aleja de él. Pero es muy curioso la historia que Jesús hace exactamente todo lo contrario. Jesús lo que hace es acercarse a él y le pregunta, ¿cómo te llamas? El primer proceso que hace Jesús es la identificación del problema. Médicamente no se puede extraer un tumor si no se sabe exactamente en dónde está. Un arquitecto o un ingeniero civil no puede construir un lugar si no sabe exactamente cómo es la constitución y el estudio de suelos y la topografía del terreno. El que es un buen técnico de fútbol sabe exactamente cuáles son las virtudes de la defensa, del medio campo y del ataque rival, y cuáles son los cambios. Hay una cantidad de softwares que se enseñan en el curso de la FIFA para ser técnico, software tan avanzados como los que estudia cualquier ingeniero de cualquier profesión. ¿Por qué era tan importante para Jesús identificar el problema? Naturalmente Jesús sabía quién era. Lo curioso aquí es que lo que le dice el hombre representa la multidimensionalidad del problema. Lo que le dice él es que soy legión, porque muchos somos. ¿Y qué tiene eso que ver con nuestra vida hoy en el año 2020? Porque eso pareciera como una historia por allá antigua, pero es que el Jesús que nosotros amamos en este ministerio de Alfa y Omega no es un personaje histórico por allá de la antigüedad, sino es un Jesús de hoy en día. Lo que esto nos dice al día de hoy, en este año 2020, es que la multidimensionalidad de nuestros problemas siempre está correlacionado entre varios factores. El problema no es porque un hombre se entrega al alcohol, el problema es de qué se quiere olvidar para salir de esa realidad y por qué lo hace una y otra vez. El problema no es que una mujer trabaja como trabajadora sexual, sino el problema es qué le pasó en su infancia, cuál fue el rol de su padre, o cuál fue el rol de su primer amor, y cuál es el rol de su pareja si la tiene al día de hoy. Ven cómo el problema es demasiado profundo y que legión significa que sean muchos demonios, pues a nivel espiritual para nosotros representa que es que las curas de Jesús no son una pastillita para la fiebre, no son un jarabe para la tos. Cuando Jesús entra a sanar tu vida, empieza a sanar absolutamente todo. Cuando Jesús llega a tu vida, si bien tú sigues siendo un ser humano lleno de virtudes y de errores, no significa que seas, luego de conocer a Jesús inmaculado y perfecto, pero cuando Jesús llega a tu vida empieza un proceso de sanidad integral. Y esa es la famosa denominación de legión en este hombre que se denominaba el endemoniado Garadeno. Pero que Dios empiece a sanar de manera multidimensional tus problemas es acto seguido, cuyo primer acto es un requisito precedente, que tú te arrodilles y que yo me arrodille ante Dios. Jesús no le preguntó a él, al tipo endemoniado, cómo se llamaba ni en qué lo podía ayudar, sino hasta después de que el hombre se arrodilló ante él. La pregunta entonces en este día es, ¿cuánto tiempo va a pasar para que en nuestra vida le entreguemos a Dios aquellas cosas que nosotros sabemos que están mal? Porque entre más tiempo pase, Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sí nos seguimos ahogando en una problemática que es muy compleja. Les voy a mostrar esta imagen aquí a continuación, porque no todo, haciendo justicia en la historia del arte, no todo de Mozart fue un fracaso. Si bien era un pésimo administrador del dinero, algo que sí tenía Mozart es que también le rendía a Dios su talento. La música clásica, estamos hablando de 1700, era percibida como una música revolucionaria, más o menos como la música hoy en día heavy metal o como el reggaetón. Entonces, todos los grandes papas de la época, ninguno había permitido jamás que este tipo de música fuera escuchado dentro de la iglesia. Hoy en día puede parecer como que siempre estuvieron juntos, pero si el Vaticano es conservador al día de hoy, aunque este papa ha ayudado mucho, bastante, pues imagínense, estamos hablando de hace casi 400 años atrás. Mozart era un hombre profundamente creyente en Dios, con sus virtudes, claro, con sus errores, por supuesto,
pero Mozart estaba totalmente empeñado en que el Papa de la época le permitiera tocar su música en la Capilla Sixtina, hasta que un día lo logró en pleno Vaticano, en la ciudad de Roma. ¿Por qué el tema de la multidimensionalidad fue tan importante para él? Hablamos de un hombre que componía sinfonías de manera completa, porque tú puedes ser un gran arquitecto, puedes ser un gran médico, un ingeniero, un abogado, pero la vida te da un poquito más de chispa cuando tú le entregas ese talento a servirle a Dios. Puede ser que seas cantante, puede ser que seas un gran predicador, un gran evangelista, puede ser que seas un gran actor o un gran comediante. Cualquiera que sea tu talento se te vuelve un poquito más especial cuando se lo entregas a Dios. Y vamos a leer la última parte de esta historia, que está en el mismo libro de Marcos, capítulo 5, pero vamos al versículo 20. Marcos capítulo 5, versículo 20. Y esta parte se llama la Decápolis. Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muy bien, seguimos hablando de la misma persona, ¿no? El mismo hombre que dormía en el cementerio, que eso ya es demasiado loco, que se encendía en fuego a sí mismo, que tenían que amarrarlo con cadenas para que no se matara a él. El mismo ser humano que pasaba por la peor crisis de su vida, lo que nos acaba de leer aquí Sebas es que esa misma persona terminó predicando en la Decápolis. ¿Qué era la Decápolis de la época? Como su nombre lo dice, pues eran las 10 ciudades más grandes de ese tridente territorial que era Siria, Jordania e Israel. Se llamaban las 10 ciudades más importantes la Decápolis. ¿Cómo la peor crisis de una persona, estando en este caso endemoniado, termina esa persona convirtiéndose en un gran predicador del Evangelio? Y aquí es donde viene lo interesante de la historia, porque esto es un patrón común que se repite en todos los personajes más importantes de la Biblia, todos sin excepción alguna. El que era un estéril terminó siendo padre de multitudes y se llamaba Abraham. El que era muy torpe para hablar terminó siendo el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia y se llamaba Moisés, asesino entre otros defectos que tenía Moisés. Pero cuando Dios te toma lo peor de ti para convertirte en una gema, sacando el brillo de todos tus errores en sí mismos. El que era el gran perseguidor y casi asesino de cristianos es Pablo, y terminó siendo el que escribió la mayor parte de todo el Nuevo Testamento, entre muchas otras cosas. O sea que cualquiera que sea en este momento de tu vida y de la mía, nuestra peor crisis, nuestro mayor nivel de dificultad, Dios, si tú decides y si yo decido arrodillarme ante Él, Dios va a venir a sanar la legión, a sanar la multidimensionalidad del problema y nos va a convertir en una decápolis, en hombres y mujeres que definen su vida para servirle a un propósito que es mucho mayor. Te voy a mostrar esta imagen a continuación. ¿Se acuerdan que hablábamos del guía del Museo del Louvre? Y ahí habíamos dejado la historia, ¿no? Entonces él se fue, cuenta la leyenda urbana, se fue volviendo loco, demente, y pensaba que todas las personas que venían al museo venían a verlo a él. Y todos los días él seguía pensando que él era el gran maestro de la obra. Cuenta la historia que un día, aparte de su locura, esto pues es una fábula histórica, no es como en Colombia el Moana o cualquier cosa así. Cuenta la fábula que un día él se retira, lo jubilan porque por su condición mental no pudo continuar trabajando como guía del museo, pero que se llevó a escondidas muchas obras, y eran obras muy importantes. Él tenía un hijo, ese hijo terminó yendo a una guerra y terminó muriendo en la guerra, pero ese hijo le dejó un dibujo. Y el guía del Museo del Louvre, el padre del hijo que murió en la guerra, pues como estaba demente, pensaba que él era un gran artista y que su hijo también era un gran artista igual que él. Él se creía igual que cualquiera de todos los grandes maestros de la pintura. Entonces él muere, termina dejando un testamento, y en el testamento empiezan a subastar todas sus obras. Y como él se había robado muchas obras del Museo del Louvre, pues se hace una gran subasta como la que yo les muestro aquí de ejemplo, y entonces vienen todos los grandes coleccionistas del mundo
vienen a la subasta. Entonces aquellos que eran grandes coleccionistas, por ejemplo, del cubismo, venían a poder encontrar obras de Picasso. Aquellos coleccionistas que les encanta el claroscuro, pues venían a comprar obras de Rembrandt si las encontraban. Muchos seguidores del impresionismo venían por obras de Van Gogh. A los que les encantaba el claroscuro pensaron encontrar muchas obras de Da Vinci. Y de repente sale el monacho horrible que había pintado el hijo, que también estaba seguramente medio loco, un poquito como el papá, cuenta la historia, y empieza la subasta. En el primer momento de la subasta, pues nadie oferta ni un solo dólar, ni un solo peso por ese bendito monacho. Y fue el hombre de la subasta bajando y bajando el precio hasta que finalmente nadie quiso comprar el monacho que había pintado el hijo del loco. Bueno, todos esperaron a que se subastara el monacho horrible y dijeron, bueno, siguientes obras. El hombre de la subasta dijo, no, la subasta acaba de terminar, porque el loco en su demencia había dicho, el que se lleva a mi hijo, la obra de mi hijo, se lleva absolutamente todas las obras. Y ahí terminó la subasta. ¿Qué tiene eso que ver con nuestra vida el día de hoy? Que el que se lleva al hijo, el que se lleva a Jesús en su corazón, se lleva todo lo que tenía el Padre, y por eso Jesús en sí mismo es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Porque el que se lleva a Jesús, como en la historia de la subasta, termina llevándose todo lo que incluye el Padre, incluso si estás endemoniado, incluso si tienes una legión de demonios, incluso si llegas a un punto de dormir en un cementerio, a encenderte en fuego a ti mismo, a romper las cadenas, no importa el problema que tú tengas en tu vida, esa es la principal reflexión en el día de hoy. Aún si tienes una legión de demonios o tienes una legión de problemas, de crisis financiera, de crisis emocional, de crisis sentimental, de crisis médica en tu salud, no importa. El que se lleva al hijo, se lo lleva todo. Bueno, recapitulemos para terminar y empezar a orar. Dijimos primero que el principio de la transformación positiva empieza como arrodillándose ante Dios, física y espiritualmente. ¿Cuándo empieza el cambio? Cuando nosotros tomamos la decisión, que es libre y autónoma además. Yo estoy a la puerta y llamo, decía Jesús, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo, ¿no? Dice Apocalipsis. Entonces, todo empieza por una decisión de que tú y yo nos arrodillemos al Señor, le entreguemos aquello que nos está cargando la vida. Luego Jesús coge y hace un tratamiento tipo legión, empieza a tocar de manera multidimensional todos tus problemas, no arregla una cosita, empieza a arreglarlo todo, y al pasar los años, porque no es un proceso inmediato en muchos casos, Moisés pasó 40 años en el desierto, Abraham pasó 80 años esperando a su hijo. Entonces imagínense toda la cantidad de tiempo que algunos procesos toman. No es magia, no, de alguna manera no es magia, pero Dios sí hace procesos integrales y permanentes. Y tercero, el endemoniado termina predicando en la Decápolis. ¿Qué representa Decápolis? Pues piensa en tus 10 sueños más importantes. Construir una empresa, visitar un país, hacer una familia. Haz un listado de tus 10 sueños principales y puedes llamarle Decápolis si tú quieres. Cuando tú y yo nos arrodillamos a Dios, cuando permitimos que Él haga ese tratamiento, legión multidimensional, así como Él soluciona todos los problemas, termina como todo padre dándote todos aquellos sueños que están en tu corazón. Bueno, dicho lo anterior, vamos a terminar con un conversatorio. Vamos a dejar que cada personita cuente lo que más le gustó en este día, nos cuente también si tiene alguna petición de oración para que podamos orar a continuación. Y empezamos, ¿qué dicen? ¿Primero las damas o primero los señores? Las damas, dice Sebas. Damas. Bueno, vamos por las damas, listo. Primero Camila. Bueno, vamos con Caro. ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué nos quieres compartir? Tú que empezaste con la alabanza. ¿O por qué te gustaría que oráramos también? Que me gustaría que en general por toda mi familia, por mi familia, para que, bueno, así como Papá Dios ha cuidado de su vida durante toda esta cuarentena, que continúe siendo del mismo modo, que sea Él en medio de su misericordia y gran amor, cuidando de ellos. Claro que sí, Carito. Vamos a orar por tu familia. Súper.
Y Oriana, ¿qué nos quieres compartir? Pues ¿cómo se llamaría? La actividad de hoy, de verdad que me dejó mucho que pensar, pues que pues sí, en cierta forma acertó la actividad, ¿no? Uno a veces deja de lado ciertas cosas muy... Cualquier situación difícil que vamos a tener. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos pegados de Dios, sigamos en ese proceso de transformación, porque ese proceso de transformación no es de la noche a la mañana, sino que requiere de tiempo, pero la decisión está en nuestro corazón. Entonces, tengan esta frase muy importante, de verdad que me gusta y creo que cuando Jerry Mina se fue para el Barcelona, utilizó esta frase y hizo algo muy simbólico antes de entrar a la cancha, que también fue descalzo, porque también él entendía y él tenía en su mente que primero estaba Dios y Dios era el único que le podía dar la posibilidad de disfrutar de ese club, de disfrutar del fútbol, pero entonces depende de nosotros si queremos vivir ese proceso de transformación. Muy bien, Cami, muchas gracias por compartirlo. Esa era una frase de nuestro fundador de esta hermosa familia en la fe, que era el líder Néstor Chamorro: el que está de rodillas ante Dios se termina encontrando de pie ante los hombres. Y la historia de Jerry Mina a mí me encanta. La de Guachiné a Pasto, de Pasto a Bogotá, de Bogotá a jugar al lado de Lionel Messi, de Iniesta y de los demás. Eso es increíble. Sí, es muy bonito. Muchas gracias, Cami. Y los señores, Santi, ¿qué nos quieres contar? Debemos hablar un poquito. Santi, José, que están, mejor dicho, contra mí. llegó, Yo llegó ni el siquiera he hablado. Es el colmo. Pero Tú estás ya contra por la mí. mente, ya mentalmente ya me dijo algo Santi. Al revés, tú estás contra mí. vemos tu silueta y cuando sonríes te vemos los dientes. Sí, es que digamos que no soy muy amigo de la luz. Santiago es Darks. Un poquito. No, y cuando hay mucha luz me duelen, pues no, así como las personas que son fotosensibles que les duelen muchísimo los ojos, pero sí me molestan los ojos. Creo que es por lo que, creo que es por lo que vivo tanto entre la oscuridad, por decirlo de alguna Santi, manera. mira que José dijo que eras Darks, Santi Dark. Y bueno, pues el tema cuando estabas hablando, que decías que pues especialmente el versículo que leí del hombre endemoniado. Cuando yo llegué a la familia, pues tenía muchos problemas. No voy a entrar en detalle, pero sí muchos, tanto así que el líder anterior varias veces me dijo como cambia o se va a otro distrito o no vuelve o mirar a ver qué hace. Un chico un poco complicado, pero lo que decías, todo fue un proceso de sanidad, fue un proceso en el cual tuve que arrodillarme ante Dios, entender que dejar el orgullo al lado, dejar muchas cosas que tenía como, por decirlo de alguna manera, como que yo creía que estaban bien y no era así. Entonces, y al final todo, cuando por fin decidí empezar a portarme bien, por decirlo de alguna manera, porque de verdad sí me portaba mal, Dios, ya nos traes algo. de verdad sí me portaba mal, entonces, Es algo del pasado, ya no, sí o no, Santi, ya sí, no, ya no, superaste. ya hago caso. Entonces, pues empecé a ver bendición en mi vida y empecé a ver un cambio positivo eh, que pues me hubiera gustado anteriormente, o sea, haberlo hecho más joven, poder disfrutar más periodos de mi tiempo, de mi vida en su momento y no haber quemado etapas. Pues hay cosas que hace gente que tiene mi edad. Sí, Para mí son cosas que yo hacía a los 15 años, 16, 17 años, entonces pues no, ya no les encuentro el gusto, ya lo veo como algo que hice hace mucho tiempo, entonces un cambio duro, pero pues todo fue superaste. para bien. Dime.
Sí, ya superé esa etapa, entonces es raro que yo con una persona de mi misma edad me lleve bien, pues por lo mismo, porque yo, o sea, por ejemplo, andar de fiesta en fiesta, pues yo digo, no, pues yo salía, yo andaba de fiesta de miércoles a domingo y cuando tenía 17 años, entonces pues ya está una fiesta pues de ese tiempo. Para mí ya no, ya es como perder el tiempo, prefiero gastar ese tiempo estudiando y bueno, haciendo otras cosas que generalmente uno no piensa a esa edad. Claro. Y, y pues todo fue gracias a Dios, también a pesar de que el líder que estaba antes, lo que te decía, lo que les decía, pues varias veces como me dijo, cambia o se va. Igual siempre me tuvo paciencia, no me lo dijo así tan literal, me lo dijo pues con el amor de Dios, como lo maneja la familia por medio de la teoterapia, haciéndome entender que estaba tomando los caminos que no era. Y pues es algo que va muy al tema porque fue un tiempo de un cambio de muchos problemas a una gran bendición que cuando se recibió la bendición, todos esos problemas poco a poco se han ido mitigando sí, mitigando poco a poco hasta el punto de desaparecer, hasta el punto que a veces ni me acuerdo que tenía esos problemas. Entonces, pues es algo que me ha pasado, que puedo dar testimonio de él y pues es muy chévere y espero que todos, pues si no lo han experimentado, lo puedan experimentar. Y si lo han experimentado, que lo puedan volver a experimentar, es una sensación muy bonita. Amén, Santi, gracias por compartirlo. Yo ya conocía tu testimonio, pero probablemente no todos aquí lo conocían. Representa también mi vida misma y todos aquí hemos tenido un antes y un después de que Dios llegara a nuestro corazón. Gracias por compartirlo, Santi, y llegarán más procesos y más cosas en tu vida. Así es, John. Bueno, y José, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres compartir? Estoy en tremendo debate acá en privado porque ajá. Pero a ver, medio contigo. Ya está. No, pues, no tengo mucho que decir. Agradezco muchísimo la reflexión. Se ve que es una charla bien construida, realmente es interesante. Claro, definitivamente la moraleja de estar con el ungido, estar con Jesús, estar con esa persona que nos dio tanta información acerca de Dios, es ciertamente el camino más importante para estar con Dios. Y bueno, no, esas son todas las palabras que quiero dar. Disculpan lo concreto. Y bueno, No, muy bien, José, concreto pero contundente, claro que sí. ¿Cuántas cosas podemos todavía al día de hoy aprender de Jesús? Nos encanta que nos acompañes también, José. Ya no necesitas invitación porque eres parte de la familia, así es que ya estás en el grupo. gracias. Hola, Miki, bienvenida. Hola, Bueno, ¿cómo están todos? presento a Micaela. Micaela también representa a mi familia espiritual, a todos los que vemos aquí, Santi, Sebas, Cami, Oriana, José. Les presento a Micaela, una persona que representa mucho en mi vida y en mi corazón y que la quiero profundamente y pues me alegra que nos acompañes hoy, Miki. Le decimos Miki de cariño, así es que Miki, bienvenida. Hola chicos, bueno, sí, me llamo Micaela, soy de Argentina y, y nada, quería estar en esta reunión, llegué un poquito tarde, yo estaba afuera, pero quise estar presente para escuchar algunas palabras. Me gustó mucho lo que escuché, me gusta mucho estar acá en este grupo y gracias John por invitarme. Claro que sí, Miki, bienvenida. Aquí somos tu familia en Cristo No, Jesús. Y pues esperamos. no sé si se me escucha bien. Sí, te escuchamos perfecto. Sí, ok.
muy pronto, ¿ellos son todos de Bogotá, Colombia, o hay otros de afuera? José está en Medellín y todos los demás estamos en Bogotá. Y ya cuando estés por aquí en Bogotá, pues estarás, ojalá, en las reuniones ya presenciales. Ojalá Dios quiera, así será, como digo siempre. Y, y nada, muchas gracias por escucharme. De eso se trata precisamente, de esas cosas que el Señor y que solamente Dios, yo tengo al día de hoy, les confieso en mi vida, cosas que solamente Dios puede sanar, que no las puedo sanar yo, ni un psicólogo, ni las puede sanar un médico, ni un mago, ni nadie. Y todos seguramente en nuestra vida tenemos cosas que solamente Dios puede sanar. Bueno, ahora sí vamos a la parte más importante, que es la oración. Básicamente, la alabanza, la integración y el tema son simplemente antecedentes para la oración, que es la parte más importante, donde ya habló el hombre y ahora sí va a hablar Dios a nuestro corazón. Bueno, vamos a orar. Los invito a ponerse en una disposición cómoda para orar. Los invito a cerrar sus ojitos. Los invito a estar muy cómodos y al cerrar sus ojos, tengo la oportunidad de ver el corazón. Y vamos a decirle a Dios en esta tarde que es maravilloso, mi Señor amado, la magia de tu amor, de Dios, cautivador y qué importante es ver que puede existir un hombre profundamente lleno de errores, como lo hablaba la Biblia en Marcos capítulo 5, un hombre que dormía en un cementerio, un hombre que atacaba, un hombre que estaba encendido en fuego. Pero es que para ti, mi Padre amado, para ti no hay problema imposible. Para ti, oh Dios, puede ser una legión de demonios o puede ser cualquier problema como el que tenía Moisés, como el que tenía Abraham, oh Señor amado, como el que tenía Pablo, como el que tenemos nosotros. Tú, Jesús, tú único Jesús, eres la solución a una legión completa de problemas, Señor bello. Por eso te damos gracias en esta tarde, por la vida de Oriana, por Sebastián y de Camila y por mi vida. Porque es que nosotros somos simplemente aprendices de tu gran comisión. Aquí no hay perfectos, aquí no hay expertos, oh Dios. Aquí todos somos principiantes, todos somos imperfectos. Pero tu gracia, mi Señor amado, es más grande que cualquiera de nuestras fallas. Gracias por esta familia en la fe, oh Dios, la teoterapia, terapia que yo soy el primero en necesitar, terapia que cada uno de nosotros necesita para vivir una vida con propósito, Dios. Gracias por la vida y la enseñanza de cada persona que también ha compartido hoy la reunión. Gracias, oh Dios, porque tú puedes hacer de nosotros una decápolis, una decena de virtudes, una decena de sueños cumplidos. Yo te invito a ti que en esta noche le entregues tus sueños a Dios. Que tú le digas, oh Padre, es que mis sueños son tan grandes que yo no los puedo lograr por mí solo, que no me alcanza ni el dinero, ni el talento, ni la experiencia, ni el conocimiento. Que yo no soy suficiente para alcanzar mis sueños. Como aquel hombre endemoniado que habla la Biblia, no era capaz de ir a predicar a una Decápolis. Pero es que con Jesús siempre te sobra, no solo te basta. Cuando tú traes a Jesús a tu vida te sobra para darle a los demás, para darle amor a los demás, para darle perdón a los demás, para darle a los demás aquello que más necesitan, oh Dios. Sigue bendiciendo la vida de nuestros líderes, Señor amado, esta familia de la teoterapia, sigue creciendo con nosotros, síguenos enamorando cada miércoles, cada sábado de esta reunión. A ti te oramos, mi Señor bello, la certeza que tú nos escuchas, que dice tu palabra que si hubieran dos orando en mi nombre, ahí estará Jesús entre ellos, y tú estás aquí, oh Dios, en esta reunión de Zoom. Gracias, mi Padre amado, por darnos tu bendición, aquella bendición hermosa que solo viene en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el maravilloso nombre del Espíritu Santo. Hemos orado a ti. Amén, amén y amén. Bueno, nos encanta verlos a todos ustedes, a cada uno, pues los queremos muchísimo. Sebas, Miki, bienvenida. José, Oriana, Santi, Cami, somos familia, como pueden ver, esto es una reunión de seres humanos normalitos, aquí todos somos principiantes del amor de Cristo. Seguiremos orando por la petición de cada uno de ustedes, los invitamos en 8 minuticos a prender su televisor, su computador en YouTube y a ver el tema de nuestro líder mundial, el líder Jimmy,
y nos esperamos el miércoles 7 de la noche. Cami, ¿algún anuncio que se me esté escapando o estamos bien por ahora? Sí, Johncito, a que chicos, por favor, los invitamos también, si pueden, los viernes a las 7 de la noche, conectarse para la reunión también mundial que tenemos de jóvenes. Si no lo pueden hacer el viernes a las 7 de la noche, pues separen un momentico de su día, puede ser al siguiente, el sábado o el domingo, porque también son temas de verdad muy edificantes, muy bonitos y que de verdad yo sé que les va a gustar, o sea, va a llegar a su corazón. Entonces, nosotros les estaremos enviando los links para que, o sea, si lo quieren compartir con sus amigos, bienvenidos, o sea, no lo guarden, compartan el mensaje. Perfecto. Bueno, mil gracias para todos.